Los cambios que suceden en tu vida, como resultado del concepto cambiado sobre ti mismo, siempre aparentan ser, para el no iluminado, resultados no de un cambio de conciencia, sino de suerte, de causa externa o de coincidencia. Sin embargo, el único destino gobernando tu vida es el destino determinado por tus propios conceptos, tus propias asunciones, porque una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará. El ideal que buscas y esperas obtener no se manifestará a sí mismo, no será realizado por ti hasta que no imagines que ya eres ese ideal. No hay escape para ti excepto por una transformación radical y psicológica de ti mismo, excepto por tu asunción del sentimiento del deseo cumplido. Por lo tanto, haz de los resultados o logros la prueba crucial de tu habilidad de usar tu imaginación. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Aquello que no afirmes como cierto de ti mismo nunca podrá ser realizado por ti, porque esa sola actitud es la condición necesaria por la cual realizarás tu meta. Toda transformación es basada en la sugestión, y esto solo puede funcionar cuando te abres completamente a una influencia. Debes abandonarte a ti mismo, a tu ideal, como una mujer se abandona a sí misma al amor, ya que el abandono completo del ser hacia tu ideal es el camino a la unión con tu ideal. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido, hasta que tu asunción tenga intensamente todas las percepciones sensoriales de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas, es decir, debes asumir el sentimiento de la culminación de tu deseo hasta que estés poseído por él y este sentimiento expulse hacia afuera todas las otras ideas. El hombre que no está preparado para zambullirse conscientemente dentro de su asunción del deseo cumplido, en la fe, que es la única manera de realizar su sueño, no está aún preparado para vivir conscientemente por la ley de la asunción, aunque no haya duda que él vive en la ley de asunción inconscientemente. Pero para ti, que aceptas este principio y estás listo para vivir conscientemente en la asunción de que tu deseo ya ha sido cumplido, la aventura de la vida comienza. Para llegar a un nivel mayor de ser, tú debes asumir un concepto mayor de ti mismo. Si no te imaginas a ti mismo como otro del que ya eres, entonces permaneces como ya eres, porque el que no cree que yo soy Él morirá en sus pecados. Si tú no crees que eres Él, la persona que quieres ser, entonces permaneces como ya eres. A través de la fiel y sistemática cultivación del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. La asunción del sentimiento del deseo cumplido hace del futuro sueño un hecho presente. El drama de la vida es uno psicológico, en el cual todas las condiciones, circunstancias, eventos de tu vida son traídas por tus asunciones. Ya que tu vida es determinada por tus asunciones, eres forzado a reconocer el hecho de que eres, ya sea un esclavo de tus asunciones o su amo. Convertirte en el amo de tus asunciones es la clave para la libertad y la felicidad jamás soñadas. Puedes obtener este dominio por control deliberado de tu imaginación. Tú determinas tus asunciones de esta manera. Forma una imagen mental, una fotografía del estado deseado de la persona que quieres ser. Concentra tu atención en el sentimiento de que ya eres esa persona. Primero visualiza la imagen en tu conciencia. Luego siéntete a ti mismo estando adentro de ese estado, formando tu mundo alrededor. A través de tu imaginación, aquello que era solo una imagen mental es transformado en una aparente sólida realidad. El gran secreto es la imaginación controlada y una atención bien sostenida, firme y repetidamente enfocada en el objeto a cumplir. No puedo enfatizar lo suficiente que al crear el ideal dentro de tu esfera mental, asumiendo que ya eres ese ideal, tú te identificas con él y por lo tanto te transformas en esta imagen, pensando desde el ideal en vez de pensar en el ideal. Todo estado ya existe como meras posibilidades,
mientras pensemos en ellos, pero son superpoderosamente reales cuando pensamos desde ellos. Esto era llamado por los antiguos maestros someterse a la voluntad de Dios o descansar en el Señor, y la única verdadera prueba de descansar en el Señor es que todos aquellos que sí descansan son inevitablemente transformados en la imagen de aquello en lo que descansan. Pensar desde el deseo cumplido. Te conviertes de acuerdo a tu voluntad resignada, y tu voluntad resignada es tu concepto de ti mismo y todo lo que consientes y aceptas como verdadero. Tú, al asumir el sentimiento del deseo cumplido y continuando en él, tomas para ti mismo los resultados de ese estado. Si no asumes el sentimiento del deseo cumplido, no obtendrás los resultados. Cuando entiendas la función redentora de la imaginación, tendrás en tus manos la llave para la solución de todos tus problemas. Cada frase de tu vida está hecha por el ejercicio de tu imaginación. La imaginación determinada es el único medio de tu progreso, del cumplimiento de tus sueños. Es principio y el final de toda creación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida firmemente y repetidamente enfocada en el sentimiento del deseo cumplido hasta que llene la mente y empuje hacia afuera todas las otras ideas de la conciencia. ¿Qué otro mayor regalo se te podría haber dado que el decirte que la verdad os hará libres? La verdad que te hará libre es que tú puedes experimentar en la imaginación aquello que deseas experimentar en la realidad. Y manteniendo esta experiencia en la imaginación, tu deseo se convertirá en actualidad. Tú estás limitado nada más por tu incontrolable imaginación y falta de atención al sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando la imaginación no es controlada y la atención no es estable en el sentimiento del deseo cumplido, entonces no habrá cantidad de oraciones, ni devoción o invocación que produzca el efecto deseado. Cuando puedas llamar a voluntad cualquier imagen que se te plazca, cuando las formas de tu imaginación sean tan vívidas para ti como las formas de la naturaleza, entonces serás el amo de tu destino. Debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida tiene que ser una inversión. Visiones de belleza y esplendor. Formas una larga y perdida carrera. Sonidos de caras y voces. Desde la cuarta dimensión del espacio y a través del universo ilimitado, nuestros pensamientos van como relámpagos. Algunos los llaman imaginación y otros lo llaman Dios. Dr. George Carey, El nuevo hombre. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. La atención es forzada en proporción a la estrechez de su enfoque, es decir, cuando está obsesionada con una simple idea o sensación. Está estabilizada y poderosamente enfocada por un ajuste tal de la mente que solo te permite ver una sola cosa, ya que tú enfocas tu atención y aumentas su poder al restringirla. El deseo que se realiza a sí mismo siempre es un deseo en el cual la atención está exclusivamente concentrada, ya que una idea es dotada con poder solo en proporción al grado de atención fijada en ella. La observación concentrada es la actitud atenta dirigida desde algún fin específico. La actitud atenta involucra selección, ya que cuando prestas atención significa que has decidido enfocar tu atención en un objeto o estado en vez de en otro. Por lo tanto, cuando sabes lo que quieres, debes deliberadamente enfocar tu atención en el sentimiento de tu deseo cumplido, hasta que ese sentimiento llene tu mente y empuje todas las otras ideas afuera de tu conciencia. El poder de la atención es la medida de tu fuerza interna. La observación concentrada de una cosa expulsa hacia afuera todas las otras cosas y causas para que desaparezcan. El gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido sin permitir ninguna distracción. Todo progreso depende del incremento de la atención. Las ideas que te incitan a actuar son aquellas que dominan tu conciencia,
aquellas que poseen tu atención. La idea que excluye todas las otras del campo de tu atención dispara en la acción. Esta sola cosa hago, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás, yo marcho hacia la meta. Esto se refiere a ti, esta única cosa que puedes hacer, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás. Tú puedes marchar hacia la meta de llenar tu mente con el sentimiento del deseo cumplido. Para el hombre no iluminado, esto parecerá ser toda una fantasía. Aún así, todo progreso viene de aquellos que no toman lo visiblemente aceptado, ni aceptan el mundo como es. Como lo que ya establecí anteriormente, si puedes imaginar lo que te plazca, y si las formas que tus pensamientos son tan vívidas como las formas de la naturaleza, tú eres, por virtud del poder de tu imaginación, amo de tu destino. Tu imaginación es tu mismo ser, y el mundo como tu imaginación lo ve, es el mundo real. Cuando te comprometes a dominar los movimientos de tu atención, lo que debe lograrse a fin de poder alterar con éxito el curso de los eventos observados, es en ese momento en que te darás cuenta qué pequeño control has ejercitado sobre tu imaginación y cuánto es dominada por las impresiones sensoriales y cómo es llevada por la marea de humores inútiles. Para ayudar a dominar el control de tu atención, practica este ejercicio. Noche tras noche antes de que caigas en el sueño, haz el esfuerzo de sostener tu atención en las actividades del día en orden reverso. Enfoca tu atención en la última cosa que hiciste. Eso sería recostarse en la cama, y luego retrocede hacia atrás en el tiempo, viendo todos los acontecimientos hasta que llegues al primer evento del día, salir de la cama. Este no es un ejercicio fácil, pero así, como ciertos ejercicios ayudan a desarrollar ciertos músculos, esto ayudará en gran manera a desarrollar el músculo de tu atención. Tu atención debe ser desarrollada, controlada y concentrada, para que puedas cambiar el concepto de ti mismo con éxito y por lo tanto cambiar tu futuro. La imaginación es capaz de hacer todo, pero solo acorde a la dirección interna de tu atención. Si persistes noche tras noche, tarde o temprano, despertarás en ti un centro de poder y te harás consciente de tu gran ser, el verdadero tú. La atención se desarrolla por repetición de ejercicio o hábito. A través del hábito, las acciones se facilitan y así, en el transcurso del tiempo, da lugar a una habilidad o facultad que luego podrá utilizarse para usos importantes. Cuando obtienes control de la dirección interna de tu atención, ya no estarás parado en aguas poco profundas, sino que te lanzarás a la profundidad de la vida. Caminarás en la asunción del deseo cumplido, en un cimiento más sólido que la tierra misma. Experimentos recientes conducidos por Merle Lawrence de la Universidad Princeton y Adelbert Ames de la Universidad Dartmouth en el Laboratorio de Psicología en Hannover probaron que lo que ves cuando observas algo no depende tanto de lo que allí haya, sino de la asunción que haces cuando observas. Ya que lo que creemos que es real en el mundo físico es solo un mundo asumible. No sorprende que estos experimentos prueben que lo que parecería ser una sólida realidad es en realidad resultado de expectaciones o asunciones. Tus asunciones determinan no solo lo que ves, sino que también lo que haces, porque gobiernan todos tus movimientos conscientes e inconscientes dirigidos hacia el cumplimiento de estas. Hace más de un siglo esta verdad fue declarada por Emerson así. Así como el mundo era plástico y fluido en las manos de Dios, así también son sus atributos en gran manera cuando los usamos. Para la ignorancia y el pecado esto es inflexible. Estos se adaptan a sí mismos como pueden, pero en proporción a la divinidad que haya en el hombre, el firmamento fluirá delante de él y tomará su sello y forma. Tu asunción es la mano de Dios, moldeando el firmamento a la imagen de lo que tú asumes. La asunción del deseo cumplido es la marea alta que te levanta fácilmente de la barra de los sentidos donde habías estado tanto tiempo estancado.
Levanta la mente en profecía, en el completo sentido de la palabra, y si tienes esa imaginación controlada y atención absorbente que es posible de obtener, estate seguro que todo lo que tu asunción implique sucederá. Cuando William Blake escribió "Lo que parece ser es para aquellos a los que parece que es", él tan solo repetía la verdad eterna. No hay nada inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es, porque no hay nada inmundo en sí mismo, o puro en sí mismo. Deberías asumirlo mejor y solo pensar en aquello que es amable y en todo lo que es de buen nombre. No es de mucha inteligencia, más bien de ignorancia sobre esta ley de asunción, si interpretas de la grandeza de los hombres una pequeñez que quizás te sea familiar, o de una situación o circunstancia una convicción desfavorable. Tu relación particular hacia otro influye tu asunción respecto al otro, y te hace ver en él aquello que tú ves. Si puedes cambiar tu opinión del otro, entonces lo que ahora crees sobre él no puede ser absolutamente verdad, sino que es relativamente verdad. La siguiente es una historia actual ilustrando cómo la ley de asunción funciona. Un día una diseñadora de ropa me describía las dificultades de trabajar con un prominente productor de teatro. Ella estaba convencida que él la criticaba injustamente y le rechazaba su mejor trabajo, y que continuamente era agresivo e injusto con ella. Le dije que el poder de esta ley de asunción y su aplicación práctica solo podía ser descubierto a través de la experiencia, y que solo asumiendo que la situación ya era como ella quería, podría probar que ella podía traer el cambio deseado. El empleador, con su comportamiento, tan solo estaba dando testimonio sobre el concepto que ella tenía de él. Le sugerí que era probable que ella estuviera manteniendo conversaciones con él en su mente que estaban llenas de críticas y recriminaciones. No había duda de que ella estaba peleándose mentalmente con el productor, ya que los otros solo hacen eco de lo que les susurramos en secreto. Le pregunté si no era cierto que ella conversaba con él mentalmente, y si así era, cómo eran esas conversaciones. Me confesó que cada mañana camino al teatro, ella le decía todo lo que pensaba de él, de una manera que jamás se hubiese atrevido a decírselo en persona. La intensidad y fuerza de sus discusiones mentales con él automáticamente establecieron su comportamiento hacia ella. Ella empezó a darse cuenta que todos mantenemos conversaciones mentales, pero lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, estas conversaciones son argumentativas. Que tan solo con mirar al peatón en la calle probamos esta aserción, que tanta gente está mentalmente absorta en conversaciones y muy pocos aparentan estar felices al respecto. Pero la misma intensidad de sus sentimientos los lleva rápidamente a la situación desagradable que ellos mismos han creado mentalmente y por lo tanto ahora deben enfrentar. Cuando ella se dio cuenta de lo que estaba haciendo, aceptó cambiar su actitud y vivir esta ley fielmente al asumir que su trabajo era altamente satisfactorio y que su relación con el productor era muy agradable. Para hacer esto, ella tuvo que aceptar que, antes de irse a dormir por la noche, en su camino al trabajo y en otros intervalos durante el día, tendría que imaginar que él la felicitaba por sus fantásticos diseños y que ella, en respuesta, le agradecía a él por sus halagos y amabilidad. Para su gran sorpresa, ella pronto descubrió, por sí sola, que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. El comportamiento de su empleador milagrosamente se revertió, su actitud haciendo eco, como siempre lo ha hecho, de aquello que ella asumía, ahora reflejaba el cambio de concepto que ella tuvo sobre él. Lo que ella hizo fue por el poder de su imaginación. Su asunción persistente influenció el comportamiento de él y determinó su actitud hacia con ella. Con el pasaporte del deseo en las alas de una imaginación controlada, ella viajó hacia el futuro de su propia predeterminada experiencia. Por lo tanto, vemos que no son hechos, sino aquellos que creamos en la imaginación lo que da forma a nuestras vidas, ya que la mayoría de los conflictos del día son resultados de un poco de imaginación para sacar la viga de nuestro propio ojo.
Es el de mente exacta y literal el que vive en un mundo ficticio. Así como esta diseñadora, que por su imaginación controlada comenzó un cambio sutil en la mente de su empleador, así nosotros, por el control de nuestra propia imaginación y sentimiento dirigidos sabiamente, podemos resolver nuestros problemas. Por la intensidad de su imaginación y sentimiento, la diseñadora echó una especie de encantamiento en la mente del productor e hizo que pensara que sus halagos generosos originaban de él. Muy seguido, nuestros pensamientos más elaborados y originales son determinados por otros. Nunca estaremos seguros de que no fue alguna mujer pisando en el lagar quien comenzó el sutil cambio en la mente de los hombres, o que la pasión no comenzó en la mente de algún niño pastor, iluminando sus ojos por un momento antes de correr sobre su camino. William Butler Yeats.